Buenos días, hermanos, desde la cloaca máxima en Roma durante el primer siglo y que sirvió como calabozo y cárcel para varios presos, entre ellos cristianos como Pedro y Pablo. A través de los siglos hemos visto una y otra vez a cristianos o personas justas sufriendo injusticia y prisión. He tenido la tristeza de vivir personalmente la injusticia en familiares o conocidos en México que protestaban contra antenas para los teléfonos celulares y que los poderosos decían no, y después de que se, había mucha protesta los metieron a la cárcel. O también aquellos que trabajaron y pidieron el pago de su trabajo y que los poderosos dijeron no, no pagamos y metieron a la cárcel a estas personas. O también eh, cuando hay corrupción dentro del gobierno por parte de Hacienda y también algunos han sufrido injusticias. Hermanos, nuestro texto de hoy habla de realidades. Habla de la caridad cristiana en medio de la injusticia. Este texto es un eco práctico de las palabras de Jesús, de que estamos en el mundo, pero no somos del mundo, y de que el reino de Dios ya viene, pero muchos no lo reconocen o no lo pueden ver. Leamos el texto otra vez. Dice, que permanezca entre ustedes el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. ¿Se acuerdan del texto en el Antiguo Testamento de Abraham y Sara que hospedaron a los ángeles sin saberlo? Es a esto de lo que se refiere. Y acordaos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. ¿Qué quiere decir este texto, hermanos? Si ustedes ven esta cloaca atrás, se usaba en tiempos de Jesús, en el primer siglo, los ductos se usaban también como cárceles, y de ahí pues ir a visitar a un preso implicaba ir a humillarse a un lugar en el que nadie quería realmente ir. Aquí se habla de una ética radical y revolucionaria. También abrir la casa a extraños, y más sabiendo que había peligro si uno decía que era cristiano abiertamente. En tiempos de persecución y peligro, este texto era revolucionario. Actualmente diría uno, bueno, abro mi casa, voy a visitar a alguien en la cárcel, no implica eh, amenaza de vida para mí. Pero en tiempos de persecución y peligro, estos dos aspectos de la caridad cristiana, el abrir la casa de uno e ir a visitar a los presos, eran las dos caras de la misma moneda. Recibir a extraños en la intimidad de mi casa o perseguidos por ser cristianos era admitir vulnerabilidad, y también ir a una cloaca pública era expresar abiertamente mi solidaridad, aún en peligro, con aquellos que sufrían por la fe. ¿Por qué es importante entender un poco esto históricamente? Lógicamente que con el paso del tiempo, la caridad cristiana adquiere, eh, dentro de su situación social y política histórica, adquiere una importancia que es diferente en cada siglo. En el caso de nuestro texto en Hebreos, se dice que fue escrito por un eh, judío cristiano que entendía muy bien la ley mosaica y entendía muy bien que muchos cristianos que venían de tradición judía tendrían a lo mejor la tentación de regresar a leyes antiguas y decir, ok, Jesús murió por nosotros, pero tenemos que circuncidarnos. O Jesús hizo muchos milagros, pero nosotros de todas maneras tenemos que mantener la ley de la higiene mosaica. No comer cerdo, no comer esto, no comer lo otro. En esta, esto es muy importante para entender que el libro de Hebreos, 12 capítulos, se refiere todo, en todo momento analiza y
refleja la supremacía del trabajo de Jesús en la cruz por nosotros. Es suficiente lo que hizo Jesús por cada uno de nosotros. No hay que ayudarle a Jesús o a Dios con nuestros sacrificios o con nuestra buena conducta siguiendo la ley. Esto era muy importante porque había en esas épocas ya sectas que se dice que, por ejemplo, una secta acerca del Mar Muerto eh, proclamaba leyes aparte del sacrificio de Jesús. Se dice que este texto fue escrito a lo mejor por Barrabás, que fue un acompañante de Pablo en el primer viaje misionero, o Apolos, que también estuvo trabajando activamente en Corinto. Eran personas que sabían, vivían la persecución, que habían visto cómo muchos cristianos estaban siendo martirizados. Era poco antes de la caída de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Este texto entonces nos habla de caridad en medio de situaciones difíciles. El autor de Hebreos nos confronta con una nueva forma de entender la fe práctica. Después de 12 capítulos de analizar la fe, el trabajo, el sacrificio de Jesús, entonces termina el capítulo 13 empezando con esto. Por lo tanto, porque sabemos todo el trabajo que hizo Jesús en la cruz por nosotros, entonces les pido que sean ustedes caritativos y que tenga el amor fraternal el primer lugar en sus vidas. Porque esto es muy importante, hermanos, porque tendemos todos los humanos a seguir una ética bidimensional. Sé como el rey David, sé como Abraham, o sé como tal y tal héroe cristiano, bíblico. Pero nuestra ética cristiana, a raíz de lo que ha hecho todo el libro de Hebreos, que nos explica todo el sacrificio de Jesús, nos dice, no, la ética cristiana es tridimensional. Lo primero es una pirámide, está basada en el sacrificio de Jesús en la cruz. Antes de cualquier buena obra y de checar nuestra tarjeta en las puertas del cielo con San Pedro, no podemos hacer nada. El primer paso en la ética cristiana es reconocer que nosotros no tenemos ninguna autoridad moral para hacer nada, porque nosotros fuimos también pecadores y que el sacrificio de Jesús es el que ha hecho posible que podamos llegar ahora ante el trono de Dios limpios por la sangre de Cristo. ¿Qué quiere decir? Hermanos, no podemos decir simplemente sigue a Josué, sigue a los héroes de la Biblia, sino que primero reconoce lo que Dios ha hecho por ti. La obra de Dios es el centro de las acciones en nuestra vida y solo a través de eso podemos nosotros emanar, dar las gracias, contestar con nuestros actos en agradecimiento la labor que Dios ha hecho ya en nuestras vidas. El sacrificio de Jesús no puede ser en ningún momento reducido, eh, puesto en condición por lo que hagamos bien o mal. Esto es radical porque muchas veces se pensaba en los tiempos antiguos que si a uno quería que el Dios fuera bueno, que hiciéramos sacrificios. En las culturas egipcias, mediterráneas, en Asiria, en Babilonia, siempre eran los actos humanos los que controlaban la bondad o maldad del Dios. En el caso de la cultura hebrea, desde el principio, la soberanía viene de Dios, el primer paso viene de Dios, la misericordia viene de Dios y de la supremacía del sacrificio de Cristo emana entonces la moralidad. No hay nada que yo pueda hacer para controlar los actos divinos. Ya no hay que checar entonces esa tarjeta. Cristo me invitó a su banquete. ¿Se acuerdan? En el Salmo 23, aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores, en presencia de los que me persiguen, tú pones la mesa enfrente de mí. Cristo fue a la muerte de cruz como un criminal
y tomó el lugar que me correspondía a mí por mis pecados. Ahora Él renueva en mi vida y me provee de un corazón limpio para que yo pueda abrir mi casa y mi mesa a los extraños y que pueda visitar a los que sufren por Cristo sin vergüenza. En Hebreos 11:36 dice, muchos experimentaron azotes y cárceles, y antes estábamos encerrados todos en la ley, tratando de hacer buenas obras. Pero ahora, como dice Juan el Bautista, dice, ¿quién es este es este el verdadero Mesías? Dice, desde la cárcel preguntaba Juan el Bautista, ¿es este el que ha de venir, el verdadero Mesías? Y Jesús le dice, díganle a Juan el Bautista que el que viene hace que los sordos oigan, que los mudos hablen, que los cojos caminen, y viene a dar las buenas noticias a los pobres, a los que sufren, a los que están oprimidos. Jesús cumple no solo como un buen maestro, sino que vive y da su vida por las ovejas. En la ecuación de la moral cristiana ya no es ser como tal o cual, sino Jesús viene a ti y a mí primero. Él da justicia a los oprimidos, pan a los hambrientos, libertad a los cautivos, como lo dice en el Salmo 146:7. Porque Él lo hizo por nosotros, por tanto, entonces, ámense. Visiten a los oprimidos en las cárceles. Abran las puertas de sus casas. ¿Qué es lo que aprendemos entonces en este texto, hermanos? 3 cosas. Primero, la moral cristiana está basada en la identidad de Jesús, en la persona de Jesús, no en leyes áridas de moral o un catálogo de buenos deseos y preceptos. Jesús es el Mesías que en Isaías 61 nos habla de que ha venido a predicar buenas noticias a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón y de cuerpo, a publicar libertad a los cautivos y abrirle la cárcel a los presos. De la identidad de nuestro Salvador depende nuestra moral. El segundo punto, hermanos, esta ética no es solo general y universal, sino personal. Cristo ha venido a nuestra cloaca personal. ¿Cuántas veces, hermanos, no vemos nuestras vidas y decimos, tenemos que hacer un cambio, una limpieza interna? Jesús ya vino a esta cloaca. Jesús ya se acercó a nuestras vidas. Nos ha sacado de nuestra cárcel de pecado y de remordimiento y nos ha encontrado como ovejas descarriadas y nos ha tomado y nos ha llevado a pastos verdes, como dice en el Salmo 23. Es personal. Jehová es mi pastor. Nada me faltará a mí. Y en lugares de delicados me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre, y no me abandonará. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, Dios, estás conmigo. Tú me alientas, tú me das fuerza a mí. La labor de Cristo es universal y es personal. Y con esto, la labor que Dios hace en mi vida es lo que hace posible que yo pueda compartir a los demás. Me invitas a la mesa llena de viandas y enfrente de los que persigues me atiendes. Jesús hace sus buenas obras por nosotros. Y en el tercer punto, Jesús hace las buenas obras en nosotros para que nosotros podamos ser caritativos y vivir la vida cristiana. ¿Qué dice en Mateo 25, 35 al 40? Jesús dice, porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me dieron alojamiento. Si necesité ropa y me vistieron, ustedes estuvieron conmigo. Estuve enfermo y me atendieron. Estuve en la cárcel y me visitaron.
Y los justos le contestarán: Señor, ¿cuándo te dimos albergue en nuestra casa como forastero? ¿Cuándo te dimos alejamiento o necesitado de ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos? El rey les responderá: les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aun por el más pequeño, lo hicieron por mí. Cristo nos capacita para ver una dimensión más allá de la vida cristiana. Cada vez que estamos poniendo en acción la fe en Cristo, estamos haciendo una revolución a nuestro alrededor, por agradecimiento por lo que Jesús ha hecho por nosotros y también porque el Señor nos abre esa dimensión de que de que a quienes lo estamos haciendo son aquellos pequeños que Jesús mismo vino a salvar. Esa es nuestra labor como una iglesia viva. Cristo nos capacita por medio de la labor del Espíritu Santo para llevar a cabo estos dos actos radicales de la misma moneda, de una intimidad pública. Abrir las puertas de mi casa siendo rico o pobre, teniendo una gran casa, teniendo pobreza. Comparto lo que Dios me ha dado. Comparto lo que soy y cómo vivo. E ir a una cloaca, a un lugar de vergüenza, expresando solidaridad con los que no tienen nada que ofrecerme, que no me añadan prestigio social, sino peligro. Esto es lo que nos da la moral cristiana. No es seguir reglas, checar reglas para quedar bien con Dios, sino que por medio de la labor de Jesús en nuestras vidas podemos hacer actos de revolucionarios del amor de Jesús, aún en lugares que nadie se imaginaría. Los cristianos del primer siglo no tuvieron que tomar las armas y luchar contra los romanos y el imperio para destruir, para adquirir poder al final como religión máxima. La revolución cristiana empezó en las casas, abriendo las puertas y las mesas a los extraños. Los templos de romanos cayeron, las murallas del reino en el foro romano cayeron y la injusticia cayó a base de abrir las puertas y ser hospitalarios, de visitar a los pobres, de visitar a los enfermos. Las dimensiones de la revolución cristiana empezaron en cosas pequeñas, en nuestra actitud hacia nuestro alrededor. Los cristianos compartiendo los alimentos con los extraños, los cristianos visitando en las cloacas a los presos, los cristianos vendando a los enfermos, los cristianos siendo luz en las tinieblas. Amén.